Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? A todos, muy buenos días y gracias por estar presentes en esta sexta capacitación del plan de capacitaciones, que es un plan que hemos implementado como parte de la estrategia de fortalecimiento de capacidades para los sistemas municipales de protección integral. Para nosotros es importante y siempre lo hemos reiterado que ustedes participen, que estén presentes y que adquieran pues la información que en un momento dado ustedes pueden ocupar para implementar algún tipo de acción en sus territorios municipales. El tema de hoy es prevención del trabajo infantil. Es un fenómeno que está presente en el país. Todos los días lo podemos ver. Es un fenómeno que de alguna forma está normalizado y justamente necesitamos nosotros comprender y entender cuáles son eh, pues estas diferencias entre que un niño o niña, incluso un adolescente, apoye a mamá o a papá, o apoye en un lugar de trabajo, eh, y eh, lo que ya sería trabajo infantil, o que lo que ya recae bajo esta categoría de trabajo infantil, cuyos efectos evidentemente pueden, pues pueden mermar el desarrollo infantil oportuno de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, para nosotros es importante eh, que ustedes se presenten el día de hoy para que podamos saber, o sea, qué podemos hacer, con qué herramientas contamos para ir erradicando el trabajo infantil, cómo podemos hacer eh, en, en casos, eh, en casos extremos que tengamos identificados en los territorios municipales. Y para eso, evidentemente, tenemos hoy a dos ponentes con conocimiento en la materia y, pues agradecemos mucho la presencia de esos ponentes que representan estas organizaciones, a World Vision por un lado, y a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo. Sin mayor preámbulo, pues bienvenidos. Este esfuerzo que hacemos, en verdad, detrás de esto hay mucho trabajo de coordinación, mucho trabajo de coordinación, y lo que queremos es que ustedes cuenten con todas las herramientas que podamos todos usar para ir resolviendo los diferentes problemas que afectan el bienestar y la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Gracias, Karen. Adelante. Vamos a proceder con el desarrollo de la primera ponencia por parte del ciudadano Vincent Mireles Rangel, especialista en política pública territorial de World Vision. Vincent ha desarrollado su carrera profesional en organizaciones de la sociedad civil con enfoque de niñez, adolescencia y juventud, formando parte de proyectos sociales que han buscado la disminución de la violencia, el trabajo infantil y ciudades seguras. Es especialista en temas relacionados en derechos humanos y políticas públicas en México con enfoque de niñez, adolescencia y juventud. Actualmente es especialista en política pública territorial de World Vision México. Le vamos a dar la palabra al ciudadano Vincent Mireles Rangel. Muchísimas gracias, licenciada Karen. Un saludo también al profesor Gonzalo, a todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva por este espacio que amablemente nos brindan a World Vision México y a su servidor para poder compartir información relacionada con este tema tan importante que es el trabajo infantil. Voy a compartir pantalla, denme un segundito, tengo una presentación. Antes de arrancar, comentarles que siéntanse en la libertad, por favor, de compartir cualquier duda o comentario en el momento que ustedes lo consideren pertinente. Si tienen por ahí alguna observación, alguna experiencia, algo que quieran compartir, por favor, siéntanse en la libertad de levantar la manita o interrumpirme para que podamos darles el uso de la voz. Entiendo que tenemos media hora para poder compartir esta información, entonces me iré lo más rápido posible con este ejercicio y también, pues, si es necesario reforzar algún punto en particular con toda confianza, ¿no? World Vision México, con esto, pues ya, arrancamos entonces con esto.
Les comento de inicio que World Vision México es una organización de la sociedad civil que probablemente ya muchas y muchos de ustedes conocen, pero que tiene un enfoque centrado en las niñas, niños y adolescentes y sus familias, en encontrar alternativas para que vivan en mejores condiciones y pues en entornos seguros. En esta misma dinámica, pues es importante señalar que el trabajo infantil es una de las principales prioridades que tiene la organización en cuanto al seguimiento y ha implementado numerosos proyectos en todo el país. Pues hay una experiencia del trabajo y algunas recomendaciones que desde este lado podemos hacerles llegar referente a estas intervenciones que hemos tenido en los últimos años. Aquí hay algunos temas, nos iremos un poquito rápido con esto, hablaremos de la definición, marco normativo, el contexto nacional y local, causas, consecuencias, algunos protocolos, responsabilidades y conclusiones. ¿Vale? Como pequeña introducción, tengo como objetivo para poder abordar en este espacio un panorama general, definir qué es el trabajo infantil, por qué es relevante abordar este tema, y las acciones de las y los servidores públicos en la materia, ¿no? O sea, qué tan relevante es que desde nuestras respectivas atribuciones podamos establecer un espacio de trabajo alineado a la prevención y erradicación del trabajo infantil. Entonces, primero que nada, la definición. Aquí hay una pequeña frase de un adolescente de 12 años de Oaxaca que nos comparte. El trabajo puede ser muy pesado para nosotros porque es para gente más grande. Esto es recopilado a través de algunos ejercicios de participación que nuestra organización ha hecho a lo largo de los últimos años y que pues pone también en perspectiva el entender que desde la mirada de las niñas, niños y adolescentes, desde su perspectiva, pues es el trabajo infantil, pues sí es algo que es pesado, ¿no? No es algo que debería ser cotidiano y que también entienden la pertinencia de que hay otras acciones o actividades que ellos deberían estar haciendo en lugar de trabajar. La definición, pues, de acuerdo a la encuesta nacional de trabajo infantil, que tiene una última versión en el 2022 con datos actualizados a nivel nacional, nos dice lo siguiente: es todo trabajo, sea de mercado o no, que priva a niñas y a niños de sus derechos, su potencial y su dignidad, y y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Aquí muy importante cuando se refiere o hace mención a que es de mercado o no, es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? Porque también actividades o acciones que pueden ser quehaceres domésticos, por poner un ejemplo, pueden estar ligados o pueden mencionarse, mejor dicho, pueden definirse como formas de trabajo infantil, dependiendo cada caso. No todas las labores domésticas y en la manera en la que a lo mejor en el seguimiento de su desarrollo les ayuden a entender que hay un orden en casa y demás, no, pues ahí no estaríamos hablando de trabajo infantil, pero cuando se trata de que una niña o un niño realice todas las labores de una casa, por poner un ejemplo, incluyendo, por ejemplo, el tema de cocinar y se acerquen al fuego, actividades como esas, pues pueden ponerles en riesgo. Entonces, también hay que entender que hay acciones o actividades que no son pertinentes que realicen y que podemos estar teniendo, pues, un caso relacionado con trabajo infantil. El trabajo infantil permitido es una de las cosas que de repente surge mucho al momento de entender, pues, que hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿no? Eh, Muchas veces lo primero que nos viene a la mente es a partir de los 18 años, pues cualquier persona mayor de edad puede trabajar en el empleo que encuentro que más le guste, ¿no? En este sentido. Pero también la ley nos menciona, la Ley Federal de Trabajo, y también se hace mención en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que hay un periodo de edad entre los 15 y los 17 años en donde las personas menores de edad pueden trabajar, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones. Aquí están enumeradas. Primero que nada, el trabajo no debe ser peligroso o insalubre, no puede interferir con su educación, se deben cumplir estrictamente las normas de seguridad e higiene, el trabajo debe realizarse por un máximo de 6 horas al día y debe estar dividido en turnos que no excedan las 3 horas consecutivas con un descanso de al menos una hora. Ese descanso de una hora debe estar incluido dentro de esas 6 horas de trabajo.
y no pueden trabajar en horarios nocturnos desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana, por poner el ejemplo. Desde la experiencia que la organización ha tenido en diferentes espacios a nivel nacional, en diferentes entidades, acompañando procesos de inspección también en algunas entidades, entendiendo la dinámica del trabajo formal, informal en el que están inmiscuidas las niñas, niños y adolescentes, les podemos decir que casi en un 100% estas condiciones, cuando un adolescente en edad permitida, que es de entre los 15 y 17 años, está trabajando, estas condiciones casi nunca se cumplen. Siempre pasa algo que los lleva a tener un horario más extendido, a cubrir horarios nocturnos, perdón, en condiciones de que no son salubres, que hay mucha inseguridad también, que puede ser peligroso o que inclusive limita el acceso que puedan tener a la educación, es decir, que solo se puedan dedicar en ese caso a trabajar y que no les permita estudiar. Entonces, alguna de estas condiciones por ahí, eh, pero en la mayoría de los casos, la combinación de más de una de estas, son elementos que surgen todo el tiempo cuando hablamos de trabajo infantil en edad permitida. Entonces, por eso es importantísimo tener en cuenta esta serie de elementos porque es fundamental entender que sí pueden trabajar, pero bajo estas condiciones y que no siempre se cumplen. Vale la pena adentrarnos también a entender que el tema de trabajo infantil también tiene estas diferentes categorías, ¿no? Está el trabajo infantil que es peligroso. Y el artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo lo menciona de la siguiente manera: que se lleve en condiciones peligrosas o insalubres relacionadas con riesgos físicos, trabajo en contacto con sustancias que puedan ser tóxicas, que impliquen carga física excesiva, horarios nocturnos, encayo o situación de vulnerabilidad, que sea o que se manejen bebidas alcohólicas o que ellos tengan que estar o a lo mejor en espacios donde se consume mucho estas sustancias o lugares inseguros y obviamente temas relacionados con explotación sexual o actividades ilícitas. Cuando pensamos en esto, nos viene a la mente pues una serie de ejemplos o de escenarios en los que nos damos cuenta que esto es más común de lo que pensamos. En las centrales de abastos o en los mercados, muchas veces nos encontramos a niñas y niños adolescentes cargando diablitos y el mandado o las cajas de vegetales, de fruta, para abastecer los negocios de los diferentes locales, o que inclusive bueno, esto implica un tema de carga física que puede ser excesiva, o el contacto con sustancias tóxicas, desde temas que pueden ser relacionados con sustancias para la limpieza, por ejemplo. Eh, en la calle o situaciones de vulnerabilidad. Obviamente esto en los cruceros, pidiendo limosna, etcétera. En espacios donde se consumen bebidas alcohólicas también es muy común. Entonces, pues todas estas categorías en donde pueden entrar numerosas formas de trabajo infantil, pues son trabajos que obviamente están prohibidos para niñas, niños y adolescentes, para que las y los empleadores, pues obviamente no contraten bajo ninguna circunstancia a menores de edad y que en este sentido pues se entienden como elementos que son peligrosos. Pero también hay relación del tema con otros delitos. Aquí ya son o entramos a las peores formas de trabajo infantil y que tiene que ver con una serie de delitos que son muy, muy graves. Explotación laboral, trata de personas, explotación sexual infantil, mendicidad. Pues creo que ya no podemos escucharlo. Vamos a dar unos minutitos. Ahí ya me escuchan, perdón. Sí, Es que como que se le acabó la batería a los audífonos, espero que ya no falle. Entonces, les compartía que el tema de explotación sexual infantil, mendicidad forzada, crimen organizado, tráfico de drogas, explotación doméstica, desplazamiento forzado, delitos contra la salud, entre otros, son algunos temas que pues obviamente sabemos que más allá de estar ligados o que tienen un riesgo de trabajo infantil, atentan en muchos momentos o en muchas condiciones contra la vida de las niñas, niños y adolescentes y su desarrollo, y que están considerados también como delitos graves. Aquí hay una pequeña lista de ellos, pero hay muchos más a los cuales podemos hacer mención.
El marco normativo en este sentido nos lleva a revisar que la legislación mexicana lo establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la Ley Federal de Trabajo, y así tiene instrumentos y mecanismos que operan también en las diferentes entidades a través de las secretarías del trabajo principalmente. Hay una comisión que es fundamental en este sentido, que opera a nivel nacional y que también en cada una de las entidades tiene pues un símil, que es la Comisión Intersecretarial para la Erradicación del Trabajo Infantil, la famosa CITI. En muchas entidades se llama CITI, en otras se llama CIETI, pero lo que busca principalmente es eso, ¿no? Generar mecanismos de coordinación entre diferentes dependencias para articular acciones en búsqueda de la prevención y erradicación del trabajo infantil. Aquí vienen algunos artículos a los cuales ustedes pueden acceder o tener como referencia en el futuro que les puede ayudar a comprender el tema, pero en general lo que les puedo mencionar ahorita es que la Constitución Política menciona que la edad mínima para trabajar es de 15 años, antes era de 14. En la Ley General se aborda el tema del trabajo infantil y se establece la obligación de las autoridades de prevenir, atender y sancionar casos en los que niñas, niños y adolescentes se vean afectados por trabajo antes de la edad mínima, así como las peores formas de trabajo infantil. Y, por ejemplo, también la Ley Federal del Trabajo menciona: esta ley contiene disposiciones específicas relacionadas contra el trabajo infantil, como sanciones para empleadores que contraten a menores de 15 años. Es decir, ya es un tema que está muy trabajado a nivel nacional, pero que sin embargo tiene muchos retos en la implementación en territorio para entender cómo es factible una erradicación completa de este fenómeno. En cuanto al marco internacional, pues mencionarles de manera muy breve que está el convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, el convenio 138 sobre la edad mínima de admisión en el empleo, y pues obviamente la Convención de los Derechos del Niño, que en lo referente a la protección especial, así como el énfasis en el perjuicio de salud y seguridad moral, hace referencia también a este tema. ¿Vale? En cuanto al contexto nacional y local, ya hablamos un poco de qué es, de por qué es importante entender que es una problemática que a nivel nacional ya está normada, ya se puede hacer referencia a instrumentos importantísimos para prevenir y erradicar el trabajo infantil, pero ahora es importante entender qué está sucediendo, ¿no? Tenemos con datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil del 2022, que niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años, que son más o menos son 28.4 millones, de esos 28.4 hay 26.1 millones que no están ocupados y 2.3 millones que sí. De esos 26.1 que no se consideran población ocupada, hay un 16.7 millones que hacen quehaceres domésticos en condiciones adecuadas, 1.9 millones quehaceres domésticos no adecuados, que eso ya entra en trabajo infantil, y otras actividades con 7.8 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años. En cuanto ya a acciones relacionadas con el trabajo infantil, en ocupación no permitida, están la mayoría de ellos, que son 2.1 millones, que es el 7.5% de esos 28.4 millones, y en ocupación permitida, solamente 201,000, que es el 0.7. Como pueden observar, pues son muy pocos los que realmente encuentran condiciones adecuadas para para considerarse el trabajo infantil en edad permitida. El resto están en ocupaciones no permitidas y muchas de ellas pues están en condiciones, o muchas de ellas y ellos lo realizan en condiciones peligrosas. Aquí pueden ver un pequeño gráfico que está en esta misma encuesta nacional y que nos arroja un poco el porcentaje respecto a la población. La media nacional es de 13.1. Si ustedes observan, la Ciudad de México hasta abajo es el estado que tiene una menor tasa de trabajo infantil con el 4%, y hacia arriba nos vamos con Guerrero, que es la entidad con mayor porcentaje, seguido de Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Michoacán y el caso de Puebla con 17.9. Esto nos habla justo de que es necesario entender que es una problemática que se presenta a nivel local, que hay muchos de estos datos que inclusive no pueden tener la certeza real de los casos totales en temas de trabajo infantil que suceden. Entonces es muy probable que estas tasas sean mayores a las que estamos percibiendo, las que estamos viendo actualmente. Entonces, por ello es importantísimo entender esquemas de sensibilización que aborden este proceso y que al mismo tiempo se acompañen de elementos para prevenir y para atender esos casos.
Según la ENTI, alrededor de 3.7 millones, entre 5 y 17 millones de edad están involucrados en actividades laborales en México, lo que representa aproximadamente el 13.1 de la población infantil en ese rango de edad. Hay diferentes sectores y diferentes temas, ¿no? Sector agrícola, comercio y servicios, trabajo y doméstico. Hay muchas actividades y vale la pena entender, pues, que es relevante el tema. Más del 70% de los menores trabajadores realizan actividades consideradas peligrosas o insalubres. Es un poco lo que comentábamos, es un porcentaje muy bajo el que está en ocupación permitida, y de todo el resto, pues los que ya se están en situación de trabajo infantil, pues están haciendo actividades que son peligrosas o que no son, se llevan a cabo en condiciones insalubres, lo que pone en riesgo, obviamente, pues volvemos a lo mismo, su desarrollo físico, psicológico. Algunas de las causas y consecuencias que puede tener el trabajo infantil. Aquí abordamos primero algunos factores que lo pueden propiciar, que no es necesario, no hay un libretito de entender cómo funciona o cómo pueden involucrarse en tema de trabajo infantil, pero hay algunos factores que podemos considerar que lo propician, ¿no? En ese sentido. Factores vinculados a ingresos familiares bajos. Muchas veces sucede cuando hay poco ingreso en la familia, pues se recurre muchas veces a involucrar a las y los adolescentes, inclusive niñas y niños en este proceso. Factores vinculados a la salud, que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Hay ingresos bajos, hay afectaciones a la salud y se obliga en muchas condiciones en muchas situaciones a espacios o casos donde se presente temas de trabajo infantil. La falta de factores relacionados o vinculados al acceso a la educación. Eh, Esto tiene que ver con la posibilidad de continuar estudiando, así como el acceso al servicio. Muchas veces en espacios o comunidades donde está muy alejada una secundaria, una preparatoria, una universidad, muchas veces se vuelve bastante complejo dar continuidad con eso, aunado también a que quizá la oferta educativa no ofrece las mejores alternativas para las y los adolescentes para continuar sus estudios en cosas que verdaderamente les llaman la atención. Entonces, muchas veces ese desencanto por los temas educativos, por las condiciones en las que se ofrecen, pues también les llevan a optar por buscar alternativas para ganar dinero. Y factores vinculados con normas y actitudes sociales. Lo mismo, se cree muchas veces que el trabajo infantil, por ejemplo, el trabajo de a temprana edad es porque así se percibe, es una actividad que forma carácter, que les ayuda a crecer y a madurar, y pues lo que está comprobado es que lejos de brindar estas posibilidades, lo que propicia pues es factores de riesgo y pues estancamiento en las posibilidades de crecer en el futuro. Hay algunas responsabilidades de la administración pública que nos encantaría mencionar. Sé que ya por ahí vamos un poco en tiempo, pero avanzaré lo más rápido posible. El tema de la política pública, que abarca todo un ciclo que ya lo conocemos y que empieza por definir el problema, establecer una agenda, formular políticas, implementarlas y evaluarlas. Parece muy sencillo, pero tiende a ser un proceso en el que muchas veces ni siquiera se define el problema y solamente se establece una agenda y desde ahí ya estamos completamente sesgados en el proceso. O que a lo mejor sí se define bien el problema, se establece una agenda, se formula una política, pero a lo mejor ya nunca se implementa. Entonces también ahí hay un problema. O logramos llegar a la implementación, pero después ya no evaluamos, que también es un riesgo gravísimo, ¿no? Porque no sabemos si lo que se trabajó realmente funcionó o no. La política pública inmiscuye la decisión ciudadana sobre asuntos públicos que requiere mejoras colectivas. En tanto, el Estado aplica la decisión social y los ciudadanos pueden someter a juicio las acciones del gobierno. Es decir, las políticas públicas no pueden pensarse únicamente desde el gobierno, sino tienen que ver con entender que existe un problema que es público, es decir, que afecta a muchas personas, en este caso el trabajo infantil, y cómo esto, pues, tiene que pasar por una decisión que tiene que tomarse desde el Estado para la asignación e implementación de acciones y recursos, y que pues obviamente hay un proceso de transparencia y de rendición de cuentas con la ciudadanía. Y aquí es importante entender que hay una diferencia entre una política gubernamental y una política pública. La política pública busca ese reconocimiento de los distintos sectores sociales en la solución de diversos problemas. Volvemos, puede ser el caso del trabajo infantil, y parte del reconocimiento de los diversos actores en la resolución de un problema público a partir del conocimiento del mismo. A la diferencia con la política gubernamental, que muchas veces se implementa, es que tiene un sentido vertical y es poco consensuado. En consecuencia, las relaciones
son estrictamente políticas, están determinadas por las expectativas de los participantes en la toma de decisiones. Es decir, una política de gobierno únicamente es tomamos la decisión entre actores de la administración pública, servidores públicos, en decidir cuál es el problema, cómo lo vamos a atacar, cómo lo vamos a implementar y cómo se evalúa. Pero cuando hay un proceso de entender cómo se percibe desde la ciudadanía, qué es lo que piensan las niñas y niños, qué elementos hay ahí, cómo se involucran, cómo pueden trabajar de la mano para ser consciente que hay un problema que es público, que a lo mejor inclusive el gobierno no lo tiene identificado, pues entonces estamos avanzando ya a un espacio de construcción de políticas públicas. Y aquí nos gusta señalar mucho que la parte fundamental de esto es entender que hay que identificar el problema. En este caso, el trabajo infantil. Ya vimos que hay una tasa altísima en Puebla y en cada municipio puede ir variando, pero se empieza principalmente por esa parte. Algunas de las acciones que como recomendaciones podemos brindar para eliminar el trabajo infantil está promoción de la cultura de prevención, de los servidores públicos deben promover estos temas y buscar la erradicación del trabajo infantil en los sectores público, privado y social. Vigilancia y protección de derechos. Fortalecer las instancias y mecanismos de vigilancia para combatir el trabajo infantil y proteger los derechos humanos y laborales de los adolescentes trabajadores en edad permitida. En resumen, es deber de los servidores públicos trabajar en conjunto con otros sectores para prevenir y erradicar el trabajo infantil. Es un problema que es multifactorial y que requiere obviamente esfuerzos que sean coordinados y políticas efectivas para garantizar un futuro mejor para las niñas, niños y adolescentes. La coordinación es clave entre municipios y la entidad, entre la CITI estatal y los comités municipales, si es que existe, no hay una figura relacionada a nivel municipal, para obviamente la generación de información, la priorización de acciones y que se genere una coordinación entre el propio municipio, que muchas veces suele ser de lo más complejo. Hay una estrategia a nivel nacional, más bien internacional, que buscó al 2025, porque ya estamos en ese año, el buscar la aceleración de la reducción del trabajo infantil en América Latina y el Caribe. La estrategia, pone énfasis principalmente en la combinación de dos abordajes, uno de prevención y otro de protección. El de prevención busca lograr o el ideal es buscar una primera generación libre de trabajo infantil en el 2025. Quizá esto ya no se va a poder, por lo menos en México no, pero es ideal tenerlo en mente, ¿no? Una primera generación que ya no trabaje en ese sentido. Evitar la incorporación de nuevas niñas y niños con edades inferiores a la mínima a la admisión en el empleo a temas de trabajo. Y también evitar la vinculación de adolescentes en edad de trabajar en actividades peligrosas. El abordaje de protección, por el otro lado, busca restablecer los derechos de niñas y niños que ya están trabajando, retirar a quienes ya lo están haciendo en edades inferiores a la mínima y retirar del trabajo peligroso a las y los adolescentes. Desde mi punto de vista y una de las cosas que pensamos es que todas las acciones son pertinentes, pero nos parece fundamental esta última. El trabajo infantil peligroso es aquel al que debemos poner mucho énfasis porque puede llevar o puede tener como consecuencia la pérdida de la vida de muchas niñas, niños y adolescentes. Entonces, por ello es fundamental poner énfasis en esto. Muchas de las otras acciones, de manera paulatina, se tendrían que estar trabajando, ¿no? O paralelamente, pero es fundamental entender que esa parte es muy riesgosa en este momento, ¿no? Algunas experiencias de trabajo que podrían ayudar o que podrían servir en esta dinámica, se las compartimos. En World Vision, por ejemplo, trabajamos una ruta intermunicipal que buscó la coordinación entre diferentes municipios, con diferentes gobiernos, con gobiernos de diferentes partidos, y que ese ya es un reto muy particular para buscar prevenir y atender las diferentes formas de trabajo infantil. Se coordinó a través de las y los procuradores de protección de territorios o espacios que tenían condiciones similares y riesgos similares en temas de trabajo infantil, que se buscó y que se logró un diagnóstico de la región, impulsar la creación de plataformas multisectoriales, el lanzamiento de un plan de trabajo conjunto, en ese caso con la Secretaría del Trabajo del Estado de México, y impulsar eventos para la socialización de las acciones y resultados, con la intención de pues hacer mucho énfasis en que hay cosas que se pueden replicar y que hay buenas prácticas. Estos son algunos de los factores que se priorizaron en el diagnóstico. Con gusto les pasamos la presentación después para que puedan tenerlo en cuenta. Y tenemos, pues ya por último, con esto, pues ya, más bien ya estaríamos cerrando.
de verdad, creo que es mucha información. Y también era un poco reducida la agenda en cuanto a tiempo, pero esperamos que lo que hayamos compartido el día de hoy les pueda servir para dar continuidad a las acciones. Repito, los materiales con toda confianza se los podemos compartir y también nos podemos poner y nos ponemos a su disposición para profundizar en cualquier tema relacionado con esta, con algún otro que crean prudente. Entonces, aquí está mi contacto. Mi nombre, repito, es Vincent Mireles. Soy especialista en política pública territorial para World Vision México. Mi teléfono es este, 55 45 24 45 07, y aquí aparece mi correo electrónico. Muchísimas gracias y quedo atento por si hay alguna duda o comentario. Muchas gracias, Vincent. Ahorita vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. No sé si algún municipio tenga alguna pregunta conforme a este tema. De todas formas, al finalizar la capacitación, les vamos a enviar la presentación y los contactos de nuestros dos ponentes. Pero ahorita tienen alguna pregunta, pueden escribirlo en el chat o prender el micrófono. Adelante. Adelante. Hola, mi nombre es Dania Gómez, estamos desde el Ayuntamiento de Puebla y solo una pregunta, para el trabajo que va de menores de edad de 15 a 17, ¿se requiere un permiso? O sea, ¿necesita tramitar el tutor o madre o padre algún permiso para que ellos puedan tener un empleo? Muchas gracias. Sí, lo que se considera en esos casos justamente es ¿cómo se dice? Un consentimiento de parte de las y los tutores para esas actividades. Y debe compartirse precisamente con el centro de trabajo en donde se estarían llevando este proceso, pues los datos completos en este caso, del menor de edad, y también se tiene que compartir de parte del centro de trabajo las condiciones y el tipo de trabajo que estaría eh, realizando. Aquí es importantísimo también entender que no solamente pasa por la contratación, ¿no? Sino ya después, durante el proceso, hay varios momentos en los que se tiene que hacer un seguimiento y evaluación de cómo se está llevando a cabo ese trabajo en ese momento. Entonces, ahí hay una labor fundamental también de las y los inspectores de la Secretaría del Trabajo para entender cómo está funcionando. Inclusive muchas veces existe una incorporación de las comisiones de derechos humanos para entender cómo funciona. No en un sentido punitivo o de emitir recomendaciones, sino más bien de dar un seguimiento de lo que está sucediendo. Pero en ese sentido, digamos que lo principal es eso: sí se requiere un permiso de madre, padre, madres, de mamá, papá o personas tutoras, y en dado caso de que no exista alguna, se requiere también una autorización, que es más complicado, pero también emitido por alguna autoridad del Estado. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Igual recuerden que pueden escribirlo en el chat o prender su micrófono. Hola, hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, claro que sí. Adelante. Buenos días. Yuriela Hernández, del municipio de Zacatlán. En el municipio de Zacatlán ya contamos con la comisión instalada con la City. La forma en la cual estamos trabajando, que es algo que es un tema muy, muy delicado. Yo sí quisiera saber, bueno, por el momento en cuanto a mi área, a la comisión, hemos ido a las jornadas, a las instituciones a impartir pláticas, ¿no? De sobre las causas del trabajo infantil, por qué no se debe de practicar, ¿no? Sin embargo, la educación, pues sí, de los papás, de la comunidad, porque también he ido a comunidades, pues sigue siendo un tanto machista, es muy cerrado y siempre recibimos estas preguntas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es preferible? ¿Que mi hijo esté sin hacer nada o que sí lo lleve a trabajar? Ya les expliqué, porque tengo preparado un tema del cuáles serían, qué se le considera trabajo infantil y qué no, pero
sé que es un trabajo de sensibilización para la gente y que debe de ser del gobierno con la ciudadanía, pero sí es muy difícil llegar a ellos. Entonces, yo sí quisiera, no sé, algo que sí impacte, que donde ellos sí tengan como esa conciencia, ¿no? De no permitir ya a los menores de edad trabajar, porque antes igual era como con el corazón de pollo entraba un niño a un comercio y la monedita, ¿no? Ahora ya no, y de verdad que yo lo hago, invito a las personas a que no lo hagan, ¿no? Porque de esa manera, pues, ayudamos a que se siga fomentando el trabajo infantil, pero a lo mejor alguna acción que digamos, con esta sí, pues vamos a poder combatir más el trabajo infantil. O sea, yo sí quisiera que me orientaran un poquito en cuanto al tema de las acciones, de cómo poder ayudarlos más. Creo que la respuesta va en función siempre o siempre va a girar en torno a las necesidades específicas del municipio y al tipo particular de trabajo infantil que se quiera trabajar o erradicar en ese sentido. Entonces, eh, hay múltiples protocolos, hay múltiples acciones, pero lo que yo te puedo compartir que creo que funciona muchísimo es el involucramiento principalmente de la iniciativa privada en la dinámica que se tenga que estar llevando a cabo. ¿Por qué? Porque justo en la manera en la que se haga consciente que es una problemática a través del sector privado, es muy probable que también haya ejercicios de concientización que profundicen más allá de las acciones que el propio gobierno puede llevar a cabo. El trabajo con las familias también es fundamental. Una experiencia que yo te pudiera compartir, que no sé si aplica en este caso, pero que en municipios de Estado de México y alcaldías de la Ciudad de México funcionó, es una alianza que se hizo con la Universidad Nacional Autónoma de México, con una universidad pública. Se detectó que hay una problemática, se entendió que en ese sentido, mediante un diagnóstico previo, que había múltiples factores, pero que uno relevante a destacar era el trabajo infantil por temas transgeneracionales. ¿Qué quiere decir esto? Que había una especie de cultura, por llamarlo de alguna manera, familiar, que llevaba muchas familias en un sector particular de trabajo infantil relacionado con la venta de dulces y también con cruceros y comercio informal, para seguir involucrando ese proceso. Es decir, los bisabuelos trabajaron desde pequeños, los abuelos también, abuelos, abuelas, las mamás y los papás lo mismo, y entonces las y los niños que estaban ahorita en esa situación lo llevaban a cabo también. Se hicieron grupos focales con ellas y ellos para que pudieran compartir, porque en muchos de los casos no se requería, es que no es un tema que se requiere, a lo mejor está mal dicho, pero la intención aquí es entender que a lo mejor no había necesidad de la familia por involucrar a las niñas y niños, porque a lo mejor no faltaba el dinero, sino más bien era como una convicción en el sentido de decir es que esto es importante para ellos. Y en la medida en la que eso se hizo consciente, se fue disminuyendo esa cadena, por lo menos en ese punto. Ahorita no podríamos garantizar que, por ejemplo, esas familias ya rompieron por completo esa cadena para no pasar a una siguiente generación eso, pero sí hizo un primer esfuerzo al respecto. Pero repito, hay muchas acciones que creo que pueden funcionar, pero todo va o todo está condicionado por cada caso específico y el territorio donde se lleve a cabo. No es lo mismo hablar justo Puebla capital que algún otro municipio o en alguna otra entidad, porque hay muchos temas relacionados también a las formas de pensar, a usos y costumbres, etcétera, que puede ser complejo. Entonces, lo que yo invitaría es eso, recopilar información, tratar de tener a la mano una especie de diagnóstico o elementos clave para poderlo considerar, y sobre eso podríamos encontrar en alianza con la iniciativa privada también algunas ideas que pueden ser relevantes para transformarlo. Ok, muchas gracias. Gracias. No sé si alguien más tenga otra pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días. Mira, bueno, yo soy aquí del municipio de Puebla, de la Secretaría de Medio Ambiente, estoy completo de Secretaría. En algún momento cuando estábamos en el Congreso, previo a que el titular fuera el día de hoy secretario de Medio Ambiente, estábamos en el Congreso y platicábamos sobre este tema. De hecho, él propuso un exhorto sobre el tema precisamente del trabajo a los menores, ¿no? Y veíamos en ese momento que existía
un programa en la Ciudad de México que se llama Fomento al Trabajo Digno 2023, que precisamente iba dirigido para menores o mayores de 6 años, no recuerdo bien el dato. Bueno, ahí nada más, en algún momento planteamos qué pasaba con el tema de la seguridad social, porque efectivamente, como lo planteabas, ¿no? El tema del trabajo, pues sí lo tiene, sí es con base en algunos requisitos, sin embargo, como que estamos un poco perdidos todavía en el tema de la seguridad social, o no sé si al día de hoy, 2025, pues ya haya algo que pudiéramos contemplar para el tema de la seguridad social o todavía no se sigue ese tema de reformas o cómo hemos avanzado en esa parte. Es todo un tema y es complejo justo porque precisamente lo que marca la ley al respecto es lo que se tendría que trabajar, ¿no? Las y los adolescentes en edad permitida, con todas estas disposiciones que se tendría que cumplir, también deberían tener acceso a esta seguridad social. Entonces, es justo uno de los temas que es complejo de abordar porque en el tema de trabajo infantil, pues sí, más allá de esta edad permitida y de estos espacios que sí pueden garantizar condiciones para que trabajen adolescentes de 15 a 17 años, pues hay un mundo de niñas y niños y de adolescentes que trabajan y que están en la informalidad. Entonces, precisamente, pues ahí entra la problemática, pues la mayoría, sean niñas, niños, adolescentes o personas adultas, no cuentan con acceso a seguridad social, ¿no? Entonces es un problema que sí va más allá del trabajo infantil, que va inclusive a nivel nacional que como país tenemos y que es un problema como tal. No tengo ahorita la información si ha habido, lo tendríamos mapeado, si hay alguna modificación actual a este tema, pero dado caso de que sí, nos ponemos en contacto con ustedes para compartirles también a través de la disciplina estatal la información más actualizada respecto a esto. Hecho, gracias. Aquí tenemos otra pregunta en el chat. Ana pregunta, ¿hay alguna ley que sancione a los papás o tutores por permitir el trabajo infantil? Lo que está sancionado en diferentes entidades, la gran mayoría ya lo tiene, es el tema del castigo corporal y humillante, por ejemplo. En relación con el trabajo infantil, pues hay recomendaciones, ¿no? Es que el problema con el trabajo infantil es que tampoco se trata de satanizar como tal toda la dinámica, porque hay muchas familias que por temas relacionados con que inclusive no tienen a dónde dejar a las niñas y niños, se tienen que llevar a sus hijos a situaciones de riesgo en el campo, en algunos otros espacios, y eso en muchas condiciones ya se considera trabajo infantil, o que inclusive también los llevan por temas también de necesidad económica a espacios o a tener que trabajar. Repito, no es un tema de tampoco de satanizar, pero hay que entender que es una problemática a nivel nacional. Entonces, en esta medida, digamos, las sanciones o los elementos están más pensados hacia los centros de trabajo, hacia la iniciativa privada para intentar prevenir esta parte. Eh, hay elementos que tienen que ver con la sensibilización más bien, que se propician o se buscan desde diferentes actores, incluida la Secretaría del Trabajo, pero más allá como un elemento punitivo, hasta el momento no ha sido la intención de poder transformar esa a través de un instrumento legislativo, de un marco normativo a nivel nacional, el poder tener un tema punitivo relacionado con las y los papás que propician el trabajo infantil, siempre y cuando no esté ligado a temas de delitos, ¿no? Que era esta lista que yo les ponía en un principio. Trata de personas, explotación sexual, esas peores formas de trabajo infantil, vaya. Es así, independientemente de quién sea, pues llevan implícita un seguimiento que conlleva, pues obviamente, un castigo, ¿no? Un seguimiento penal. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, al parecer no, ya son todas las preguntas que tenemos de esta primera ponencia. Muchas gracias, Vincent. Recuerden que les vamos a pasar el contacto y la presentación al terminar esta capacitación. Igual es muy importante que se estén registrando en nuestra liga de registro que tenemos en el chat.
Ahora sí, vamos a proceder al desarrollo de la ponencia por parte del ciudadano Mauricio Jiménez García. Él es analista, operador adscrito a la Dirección General de Inspección del Trabajo en la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Estado de Puebla. Mauricio es ingeniero en seguridad e higiene industrial por el Instituto para la Prevención de Riesgo Laboral. Se desempeñó como auxiliar técnico de seguridad e higiene en empresas y negocios grupos EHS de 2021 a 2022. Actualmente se desempeña en la Dirección General de Inspección del Trabajo en la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla, en donde ha colaborado en la impartición de capacitaciones al sector privado en materia de productividad laboral a través de temas como inteligencia emocional, comunicación asertiva y trabajo en equipo. También ha impartido capacitaciones a autoridades municipales del Estado de Puebla en materia de modelo de identificación de riesgos de trabajo infantil. Le damos la bienvenida al ingeniero Mauricio Jiménez García. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Reciban un afectuoso saludo de nuestro señor secretario, el doctor Víctor Gerardo Gabriel Chedraui. Agradecemos puntualmente el espacio que nos brinda CIPINA para poder compartir esta información con todos los ayuntamientos municipales que el día de hoy nos acompañan. Agradezco también la presentación. Yo soy el ingeniero Mauricio Jiménez García, personal adscrito justamente al Departamento de Capacitación y Adiestramiento que va ligado a la Dirección General de Inspección del Trabajo. En este caso, bueno, la ponencia que vamos a estar impartiendo el día de hoy tiene que ver con esas estrategias de prevención frente al trabajo infantil que desempeñamos como Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Hace rato estuve escuchando justamente un par de dudas que van ligadas a esta presentación. Espero que también puedan complementar esta información a través de esta presentación. ¿De acuerdo? De igual manera, si tienen algún tipo de duda o aclaración, sin ningún problema, sería al finalizar la ponencia. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Bien, antes de comenzar con explicar esas estrategias de prevención que desempeñamos en la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, es importante que entendamos cuál es el concepto de trabajo infantil. Y en ese caso, el trabajo infantil, pues bueno, va a ser toda aquella actividad económica que es realizada por niñas, niños y adolescentes. En este caso, no importa cuál es su condición asalariada, si es independiente, si es familiar, incluso no remunerada. El trabajo infantil es una actividad peligrosa que se sigue manejando dentro del estado de Puebla. ¿Y por qué es peligrosa en este caso? Pues porque priva a nuestras infancias y adolescencias de gozar plenamente de su potencial, priva puntualmente su dignidad. En este caso, no les permite tener un desarrollo efectivo de manera física y psicológica, vulnera los derechos de sus infancias y adolescencias. Y es justamente por eso que nosotros como personas servidores públicas debemos de poner todas nuestras manos a la obra para poder, si bien no vamos a lograr a lo mejor erradicar el trabajo infantil, mínimo sí lo podemos combatir y también lo podemos disminuir. Ahora, hace rato nuestro compañero de World Vision México nos compartió justamente estas cifras que se manejan a nivel nacional y bueno, retomando justamente ese punto, es importante que entendamos cómo estamos nosotros como Estado frente a esta problemática social, cómo está Puebla ante el trabajo infantil.
En pantalla están viendo las estadísticas que nos brinda el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El INEGI lleva a cabo lo que se conoce como ENTI, que en este caso es una encuesta nacional de trabajo infantil. En el 2019, Puebla ocupaba el segundo lugar a nivel nacional con más casos de menores de edad trabajando. En este caso, ocupábamos el segundo lugar con el 18.3% de nuestras infancias y adolescencias generando actividades económicas. A partir de ese momento, el gobierno del estado de Puebla toma acciones puntuales en busca de la erradicación del trabajo infantil. Y pues bueno, en el 2022, que son las cifras más actuales que se manejan, Puebla ocupa el sexto lugar a nivel nacional con un 17.9%. Si bien disminuimos 4 puestos a nivel, bueno, en el ranking nacional, si se dan cuenta en pantalla, el porcentaje no cambia mucho. Ni siquiera hemos logrado bajar un solo punto de acuerdo al porcentaje de situaciones de menores de edad trabajando. Pasamos de tener un 18.3 a un 17.9. Son 4 décimas de diferencia únicamente. ¿Por qué Puebla logró disminuir 4 puestos? Pues bueno, lamentablemente no ha sido por acciones puntuales que hayan tenido pues, que estén repercutiendo totalmente en estas cifras, sino más bien es porque lamentablemente otros estados de la República han elevado los estándares o los casos de menores de edad trabajando. 2 de cada 10 menores de edad realizan actividades prohibidas y perjudiciales para el desarrollo en el estado de Puebla. Entonces, es una cifra bastante preocupante y de la que nosotros, repito, como personas servidoras públicas, debemos de prestar mayor atención. Bien, ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros como dependencia, como institución? Puntualmente, la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla realiza lo que son inspecciones laborales en materia de condiciones generales de trabajo. Las inspecciones laborales en territorio nacional tienen por objetivo vigilar, en este caso, que se cumplan las legislaciones laborales y de seguridad social, en este caso por parte de las personas empleadoras y en este caso nosotros somos la autoridad puntual que vela por la protección de los derechos de las personas trabajadoras en el territorio nacional. Nosotros, al ser obviamente una dependencia totalmente con competencia estatal, únicamente hacemos esta vigilancia en el territorio estatal, es decir, a lo largo y ancho de los 217 municipios del estado de Puebla. Ahora, estas inspecciones lo que hacemos es verificar que las personas empleadoras cumplan con las siguientes disposiciones en materia de contratación legal, jornadas laborales, pagos de salarios, prestaciones y reparto de utilidades, condiciones de seguridad y higiene, y en este caso, que es el punto por el que hoy estamos aquí reunidos, el trabajo adolescente y la prohibición del trabajo infantil. En este caso, como lo comentábamos, bueno, como se comentaba hace un momento con nuestro compañero de World Vision México, existe una etapa en la que nuestros adolescentes pueden desempeñar actividades económicas sin ningún tipo de sanción, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente. Nosotros como dependencia estatal vigilamos que si hay algún centro laboral que cuente con, bueno, dentro de su plantilla de personas trabajadoras con algún adolescente, nosotros vigilamos que en este caso esos mismos adolescentes no trabajen sin autorización, que es justamente una de las dudas que hace rato surgió. Que no se realicen actividades peligrosas, en este caso, actividades que no solamente pongan en riesgo su integridad física, es decir, que en este caso
tengan algún accidente laboral que les genere algún tipo de lesión, algún tipo de fracturas, quemaduras o que incluso atente contra su propia vida, sino también con aquellas actividades que van a afectar su estado de salud, que les genere a lo mejor no a corto plazo, sino ya a mediano o largo plazo, que les genere consecuencias negativas para su estado de salud, es decir, alguna enfermedad laboral. Por ejemplo, la pérdida o la disminución de la capacidad auditiva, de visión. Trabajar, por ejemplo, muy puntualmente con pesticidas, sustancias químicas peligrosas, sin las condiciones de seguridad necesarias que establece la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es decir, la STPS. También vigilamos que no se excedan las horas permitidas. Hace un momento ya lo comentaba, repito, nuestro compañero de World Vision. ¿Cuáles son estas? Esta jornada laboral es una jornada laboral máxima de 6 horas. Puntualmente nosotros vigilamos que se lleve a cabo de esa manera. Y finalmente que se respeten sus derechos laborales. Ese tipo de pláticas, este tipo de información, nosotros como Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, la llevamos o la acercamos puntualmente a, en este caso, a la población que está en situación de vulnerabilidad, como lo son las niñas, niños y adolescentes, a padres de familia puntualmente o personas cuidadoras y a docentes. ¿Por qué? Porque en este caso es importante que ellos sepan cuáles son los derechos que tienen a la hora de estar trabajando. Puntualmente en estos meses, por ejemplo, que están los adolescentes de vacaciones, hay el acercamiento a nuestra dependencia de adolescentes que buscan, en este caso, un permiso laboral. Hace rato mencionaron que si es necesario un permiso laboral, sí, sí es necesario tener un permiso laboral. ¿Quién lo expide? Lo expedimos nosotros, la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo. Entonces, a mí siempre me gusta mencionarle a los menores o a los adolescentes que van a empezar a trabajar que está increíble que tengan, en este caso, la oportunidad de laborar, perdón, bajo nuestra vigilancia, que les permita tener, en este caso, una preparación para su vida adulta, que su vida futura, por ejemplo. Y pues está increíble porque ellos tienen derecho a gozar plenamente de cualquier situación que establezca la Ley Federal del Trabajo. Ahorita vamos a entrar más en detalle de qué pueden gozar como adolescentes que estén trabajando, pero que al mismo tiempo no tienen las mismas obligaciones de las cuales tendría una persona mayor de edad que ya esté laborando. Ahora, como se establece en la Ley Federal del Trabajo, la edad mínima para poder realizar alguna actividad económica es a partir de los 15 años ya cumplidos. Se han acercado a nosotros, en este caso adolescentes, que están a un mes, 2 meses, etcétera, de cumplir ya los 15 años, buscan ese permiso laboral. Bueno, nosotros no podemos expedirlo hasta que ellos no tengan los 15 años cumplidos. Los adolescentes mayores de 15 años y menores de 16 años requieren puntualmente un permiso laboral expedido, como se los mencioné hace un momento, por la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Estado de Puebla, es decir, la SEDETRA. ¿Quiénes? Puntualmente, nosotros. Los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 requieren autorización de sus tutores legales o de sus personas cuidadoras. En este caso, vamos a omitir el permiso laboral que es expedido por nosotros. Ahora, nosotros también, si nos acercamos a un centro de trabajo y existe la presencia de algún adolescente que, por ejemplo, tenga 17 años, nosotros lo que le vamos a solicitar al centro de trabajo es este permiso laboral que es expedido por mamá, papá o persona cuidadora. En este caso, el tutor legal del menor. Siempre y cuando lo tengan bajo resguardo y a disposición de nosotros como autoridad estatal, no va a existir mayor problema. Ahora bien, no solo basta con que tengan ese permiso laboral. Nosotros, ¿cómo podemos expedirlo? Pues bueno, a través de los siguientes requerimientos. Se deben de presentar de manera física, en este caso de manera presencial,
toda la documentación requerida, en este caso, para poderles expedir este permiso laboral, que es la documentación que están viendo puntualmente en pantalla. ¿Qué les vamos a pedir? Número uno, acta de nacimiento de la persona solicitante y en este caso del tutor legal, documentación que acredite, obviamente, y que valide que la persona que está acompañando al adolescente que busca este permiso laboral sea su tutor legal. Entonces, de inicio, vamos a pedir documentación de acta de nacimiento. Documentación número 2, autorización escrita firmada por el tutor legal, un documento en donde ponga que mamá, papá o persona cuidadora está autorizando que su menor de edad con nombre tal va a estar desempeñando actividades económicas en el centro de trabajo tal. Ponen el nombre del centro de trabajo, nombre y firma del tutor legal. Asimismo, les vamos a solicitar una constancia de estudios. ¿Esto por qué? Porque nosotros a la hora de expedir este permiso laboral, lo que no queremos es que incrementar o propiciar que haya una deserción escolar. Es decir, de que los adolescentes hagan a un lado su formación educativa por empezar a realizar actividades económicas. Entonces, es importante que nos muestren una constancia de estudios, obviamente actualizada. Puede ser una constancia de estudios, un Cardex, una boleta. Anteriormente, o en administraciones pasadas, lo que se les solicitaba a los adolescentes que buscaban desempeñar, perdón, que se les buscaba expedir un permiso laboral, era que al menos en sus calificaciones, en sus boletas de calificaciones, tuvieran un promedio de 8. Entonces, si no tenían un promedio mínimo de 8, no se les expedía este permiso laboral. Esto no lo indica en ningún apartado de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, era algo que de manera interna en el Estado se llevaba a cabo, no solamente para, en este caso, prevenir el trabajo infantil, sino que a su vez impulsar a las adolescencias a que pusieran mayor empeño en sus estudios, porque a la hora de empezar a trabajar, lo que no queremos es que descuiden sus estudios. Asimismo, les vamos a solicitar un certificado médico en el cual nosotros podamos visualizar que el estado de salud de este adolescente es óptimo para las actividades que busca desempeñar en el determinado centro de trabajo en el que va a estar. Aquí nosotros, por ejemplo, no tiene que ver con un tema de discriminación, para nada, es totalmente únicamente, bueno, pero únicamente para vigilancia de que las actividades que se buscan desempeñar dentro de ese centro de trabajo no van a repercutir o no van a afectar, no van a poner en riesgo la vida o el estado de salud o la integridad física del adolescente. Y finalmente les vamos a solicitar un documento en donde vengan descritas las condiciones de trabajo. En este caso es un documento expedido por el patrón del centro laboral. En este caso es un documento que va a realizar el patrón en donde nos describa todas las actividades que en este caso el adolescente va a desempeñar, bajo qué condiciones, bajo qué horario. Si nosotros puntualmente vemos alguna actividad que va a poner en riesgo la integridad, repito, física, de salud o la propia vida del adolescente, ese permiso laboral no va a ser expedido. Obviamente se lo comentamos al adolescente para que en este caso se acerque con el patrón, mencione por qué no se les expidió el permiso laboral y vuelvan a realizar un escrito. Una vez que ya hayan entregado esa documentación, nosotros vamos a validarla, la vamos a revisar y se les va a entregar este permiso laboral. Ahora, ¿tiene vigencia este permiso laboral? No, no tiene vigencia este permiso laboral. Anteriormente, repito, de manera interna, aquí en el estado de Puebla, se manejaban permisos laborales de 90 días. Lo que indica la Ley Federal del Trabajo es que estos permisos laborales no cuentan con una vigencia correspondiente. Sin embargo, bueno, va ligada al periodo en el que va a estar el adolescente laborando. Si, por ejemplo, va a estar laborando
bueno, que tiene 15 y está próximo a, a cumplir 16, bueno, en cuanto cumpla 16 años, pues bueno, ese permiso laboral ya no va a ser necesario porque únicamente con el permiso de mamá, papá o persona cuidadora va a ser más que suficiente. Ahora, si el adolescente va a estar trabajando únicamente en el periodo vacacional, entonces ese permiso únicamente va a ser funcional para ese periodo. Y estos perdón, estos permisos laborales se expiden por centro de trabajo, no se expide por adolescente. Es decir, si el adolescente un día busca desempeñar una actividad en un centro de trabajo, finaliza su actividad y busca estar laborando en otro centro de trabajo, ese permiso laboral no les funciona. Forzosamente tienen que acercarse nuevamente a nuestras instalaciones y se les vuelve a solicitar exactamente la misma documentación. Ahora, como se los mencioné, deben de presentarse de manera presencial. ¿En dónde estamos ubicados? Bueno, en la parte de abajo está nuestra dirección. Estamos ubicados en Callejón de la 10 Norte, en un Paseo de San Francisco, número 806, Barrio El Alto. Y pues bueno, estamos a un costado del centro de convenciones aquí en la ciudad de Puebla o puntualmente a un costado de la iglesia de San Francisco. Entonces, ustedes se acercan con nosotros a demostrarnos toda esta documentación de manera física. Y repito, procedemos a la evaluación y posteriormente a la autorización de estos permisos laborales. Ahora, para los adolescentes que tienen entre 15 y 17 años, pueden trabajar bajo las siguientes condiciones. Como se los mencioné, está increíble que puedan gozar plenamente de todos los derechos que establece la Ley Federal del Trabajo, sin necesidad de tener las mismas obligaciones de las cuales tendría un mayor de edad. Bien, número uno, trabajar sin descuidar sus estudios. Ningún centro de trabajo puede obligar al menor a faltar al colegio, a tener más horas de su jornada laboral y pues en este caso descuidar las actividades que realizan en sus escuelas, llamémosle proyectos, exámenes, etcétera. Si el adolescente puntualmente tiene que presentar algún examen, tiene que presentar algún proyecto, él está en todo el derecho de faltar al centro de trabajo porque la prioridad es que estén en el centro educativo. Bien, ahora, tienen derecho a descansos de días domingos y días festivos. Ningún centro laboral puede obligar a los adolescentes a presentarse en esos días y si nos ha tocado el caso de centros de trabajo que como son adolescentes y muchos de ellos desconocen todos estos derechos, los obligan a quedarse en días festivos, los obligan a estar presentes en días domingos y pues bueno, no se les está respetando y obviamente tienen sanciones. Ahorita vamos a explicar un poquito sobre las sanciones. Pago de diferencial de salario. Los adolescentes pueden ganar exactamente lo mismo que ganaría un mayor de edad. Hemos tenido los casos de centros laborales que les pagan menos con la justificación de que como son adolescentes y trabajan menos horas, bueno, pues se les paga menos. No, al ser una jornada laboral de 6 horas es lo equivalente a un trabajador que su jornada laboral sea de 8 horas. Es exactamente lo mismo. No tendrían por qué pagarle menos. Vacaciones anuales pagadas de 18 días laborales por lo menos. Esto es como mínimo tener los 18 días de vacaciones y pues bueno, en este caso van pagadas. Tienen derecho los adolescentes a ser sindicalizados. Si el centro de laboral tiene un sindicato, no se les puede negar a los adolescentes a ser parte de estos sindicatos de trabajadores. Como se los mencioné hace un momento, tener una jornada laboral de máximo 6 horas. Ya lo comentaba hace rato nuestro compañero de World Vision, con periodos no mayores a 3 horas, con 1 hora de descanso. Obviamente dentro de esta jornada de 6 horas. Y tienen derecho a no realizar trabajo extraordinario. En ningún momento se les puede obligar, repito, a quedarse más horas a su jornada laboral. Es decir, no se les puede obligar ni a llegar más temprano o antes de su jornada laboral, ni a quedarse posteriormente, bueno, una vez finalizada la jornada laboral. Bien, bueno, antes de pasar a este tema, otra de las estrategias que desempeñamos
Para las sanciones, ¿qué tipo de sanciones pueden haber? Nosotros al realizar esas inspecciones de trabajo, las inspecciones puntualmente para vigilar el tema de trabajo infantil o trabajo adolescente deben de ser de manera extraordinaria. Es decir, no se les avisa al centro de trabajo. ¿Por qué? Porque si les avisas al centro de trabajo, lo que van a hacer es, ¿sabes qué? Los adolescentes tal día no se presenten porque va a llegar la autoridad. Entonces, o simplemente los esconden. También pasa mucho el caso de que esconden a los adolescentes a la hora de que estamos inspeccionando. Entonces, nosotros como inspectores laborales debemos de ser muy puntuales a la hora de desempeñar este tipo de vigilancia. ¿Y qué pasa cuando hay estos casos de adolescentes que están trabajando, que no se les está respetando ninguno de esos derechos que acabamos de mencionar? O que, por ejemplo, en este caso, los padres de familia o los tutores legales, las personas cuidadoras de esos adolescentes, los están obligando a laborar de manera no óptima. Bueno, se establecen sanciones económicas puntualmente para los centros de trabajo que no las están respetando. Es decir, se puede sancionar directamente al centro laboral, es decir, clausurándolo de manera no permanente, sino de manera temporal. También se les puede sancionar de manera económica con una sanción que va de entre los 250 a los 5,000 UMAS, es decir, alrededor de 25,000 a 500,000 pesos mexicanos, más o menos, dependiendo de, en este caso, el UMA. Y pues bueno, en ese caso son sanciones económicas o sanciones de clausura para los centros laborales. ¿Qué ocurre cuando hay padres de familia, repito, o personas cuidadoras que los están obligando a trabajar, pero ya tiene que ver más con un tema de explotación laboral o trabajos forzosos? Bueno, en este caso puede incluso haber tanto para los centros de trabajo como para, es decir, para personas empleadoras como para los tutores, sanciones que tengan que ver incluso con condenas penales. Es decir, se puede castigar con condenas de 1 a 4 años de cárcel para aquellas personas que Bueno, una pregunta, ¿nos escucha? Sí, a ti sí te escuchamos, pero Mauricio se puede escuchar. Ahorita le avisamos. Vamos a dar unos minutitos para que se pueda conectar, por favor. perdón, ya hubo unos problemitas por aquí, pero bueno, regreso a la presentación. Listo. Bien, en este caso puede subir tanto la sanción al grado de que las dependencias que tengan que ver con la protección de las infancias y adolescencias, pues bueno, se hagan responsables del seguimiento del desarrollo de las infancias y adolescencias, es decir, que se les retire en este caso a los padres de familia la tutela de los menores. Obviamente en casos sumamente ya más graves. Puntualmente, la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo no tiene nada que ver con el seguimiento de esos casos. Ya tendríamos que, se iría, por ejemplo, con DIF estatal, Procuraduría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, etcétera. Y bueno, ya para finalizar esta participación, hace rato lo comentaron, la instalación de las CITIS municipales también corre a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. ¿Qué es esta comisión puntualmente? Bueno, veo que hay algunas personas de municipios
con los que puntualmente hemos trabajado de la mano. Municipio de Zacatlán. Ahorita los voy a mencionar más adelante. Bien, esa comisión es una comisión interinstitucional de trabajo infantil. Como lo mencionó mi compañero de World Vision, depende de la región el nombre de esta comisión, pero en teoría es exactamente lo mismo. Esta comisión es la encargada de coordinar políticas públicas y acciones para combatir, prevenir y erradicar el trabajo infantil, obviamente, en cada comunidad. Es el equipo de trabajo que se encarga de diseñar, de llevar a cabo acciones que vayan en favor del seguimiento y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esta comisión se debe de instalar bajo aprobación de Cabildo. Actualmente, de los 217 municipios que existen en el estado de Puebla, únicamente 8 municipios cuentan o tienen integrada de manera efectiva su sitio municipal. Teníamos instaladas alrededor de 32 sitios municipales. Sin embargo, una de las complicaciones que hemos tenido como dependencia estatal es justamente estos periodos de gobierno de estos ayuntamientos municipales. Los ayuntamientos municipales únicamente tienen un periodo de 3 años, entonces se vuelve complicado el seguimiento de esta comisión de trabajo infantil. Están viendo en pantalla los 8 municipios que actualmente ya tienen integrada su comisión de trabajo infantil y que está trabajando de manera efectiva. Municipio de Amozoc, municipio de Zacatlán, municipio de San Martín Texmelucan, municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, municipio de Tochtepec, municipio de Vicente Guerrero, municipio de Izúcar de Matamoros y municipio de Tepanco de López. Hace poco en las reuniones que también hemos tenido de manera intermunicipal, les comentaba que es felicitar a esos municipios que han instalado su comisión de trabajo infantil porque de verdad muestran demasiado compromiso frente a esta erradicación o la búsqueda de la erradicación del trabajo infantil. Y en este caso, por ejemplo, hace rato con la licenciada Yuriela del municipio de Zacatlán ha sido de los municipios que más acciones y que más compromiso ha mostrado para esta comisión de trabajo infantil. A mí, de verdad, los invito a trabajar de manera efectiva, poniendo de ejemplo y recalcando al municipio de Zacatlán y también al municipio de Vicente Guerrero. Repito, felicitar a estos 8 municipios, pero en este caso invitarlos nuevamente a que todos se sumen y que colaboran de manera efectiva como el municipio de Zacatlán y de Vicente Guerrero. En este caso, nosotros lo que estamos haciendo y el día de ayer acabamos de terminar una metodología que vamos a estar compartiendo con los municipios porque a partir de ese momento que estamos en una reestructuración, vamos a empezar a visitar a cada uno de esos municipios del estado de Puebla para que integren esta comisión de trabajo infantil. En este caso, lo que se busca es que se integre, pues bueno, a través de las regidurías que puntualmente tengan que ver con las infancias y adolescencias, con la comunidad, en este caso, y con la iniciativa privada. Es generar un vínculo, una colaboración en donde entendamos que todas y todos somos responsables de la protección de los derechos de nuestras infancias y adolescencias. Sabemos que esta problemática que está muy arraigada al estado de Puebla es muy negativa. Nosotros desearíamos que Puebla fuera el segundo lugar a nivel de deporte, nivel de cultura, tecnología, seguridad, etcétera. Lamentablemente somos el sexto lugar actualmente con una problemática social como el trabajo infantil. Entonces, si bien es algo negativo, lo mejor de todo es que esta problemática social se puede erradicar a través de la suma de esfuerzos de todas y todos. Se puede atacar desde diferentes frentes. Puntualmente, repito, es nuestra responsabilidad como personas servidoras públicas atender esta problemática social
pero no solamente se queda en nuestros ayuntamientos municipales, sino también es incluir a la comunidad, es incluir al sector o a la iniciativa privada a que sumen esfuerzos. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo como Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo es acercarnos a estos municipios. La semana pasada tuvimos un encuentro intermunicipal con algunos de los que estuvieron presentes en nuestra mesa de trabajo. Existen actualmente 14 municipios que ya se comprometieron a instalar esta comisión de trabajo infantil. Por ejemplo, San Pedro Cholula, municipio de Pahuatlán, Santiago Miahuatlán, Coronango, San Andrés Cholula, Chignahuapan, Huaquechula. Con todos estos municipios nosotros estamos trabajando de la mano para poder instalar esta comisión de trabajo infantil. Y ahora, algo que siempre me gusta decir es que no solamente se trata de que quede en papel y ya. Hacerlo es sumamente fácil. Instalarla y recabar las firmas, pues cualquiera lo puede hacer. Lo importante es generar acciones para que sí se haga un cambio dentro de nuestro municipio. Entonces, nosotros como Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo estamos comprometidos a acompañarlos, no solamente a instalar esta comisión y ya, sino acompañarlos. Y repito, vamos a estar en contacto con cada uno de ustedes para brindarles esta metodología de trabajo y decirles, darles las herramientas de qué es lo que pueden hacer como municipio, qué acciones pueden desempeñar y cómo nosotros los vamos a apoyar totalmente gratuito con las pláticas de capacitación que van con el objetivo de sensibilizar y concientizar a la población en general. Obviamente, primero a personas servidoras públicas para que de ahí la información vaya bajando. Pero bueno, nosotros, repito, ya para concluir esta participación, es que todos ustedes sepan que las puertas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla están totalmente abiertas y estamos dispuestos a apoyarlos en la lucha pertinente para combatir esta problemática social y, por ejemplo, puntualmente también de la mano de CIPINA. Nosotros a nivel estatal presidimos esta Comisión Interinstitucional de Trabajo Infantil, en donde están integradas diferentes dependencias gubernamentales, universidades, iniciativa privada, como lo son, bueno, sindicatos de trabajadores. Y pues bueno, en este caso, CIPINA puntualmente es una de nuestras aliadas estratégicas que más desempeño muestra en esta Comisión de Trabajo Infantil, junto también con nuestros compañeros de World Vision México y otros que en general desempeñan mucho compromiso y muchas acciones en favor de las infancias y adolescencias. Entonces, es invitarlos a que ustedes como municipios no solamente se queden en escuchar una capacitación, escuchar una plática, sino de verdad tener más, repito, más compromiso y hacerlo tal cual, por amor a Puebla, por amor al servicio, por amor a las y los poblanos, y no solamente por amor al periodo que tenemos ahorita en la administración, no solamente por amor a lo que estamos ganando, al puesto de trabajo, sino de verdad somos personas servidoras públicas porque estamos en búsqueda de apoyar a la comunidad. Bueno, y pues bueno, eso sería todo. Les agradezco muchísimo su espacio y bueno, ya quedo nada más atento para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias. Mauricio, ahorita vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Puede prender el micrófono o escribirlo en el chat. Igual recuerden que el registro es muy importante para considerar de que tomaron esta capacitación. Bueno, al parecer creo que no hay ninguna pregunta. A ver. eh. Ah, hay una pregunta en el chat. Dice, ¿hay formas para la integración de City? Hay formato. Formatos. Ujú. Correcto. Bien, muchas gracias. En este caso, sí, nosotros les brindamos toda la documentación, los formatos que ustedes deben de llenar, únicamente deben de adecuarlos a su municipio. Les brindamos lo que es el ejemplo de acta de instalación, que en este caso, repito, la deben de pasar bajo cabildo.
Y ustedes, les repito, nada más hacen las adecuaciones de su municipio y de los integrantes que van a estar conformando esta comisión. Les pasamos también lo que es este reglamento interno para la City municipal. Y repito, les vamos a mandar una metodología de trabajo. En este caso, es una idea de cómo ustedes pueden trabajar. Entonces, ustedes también pueden desempeñarlo de acuerdo a su creatividad o, en este caso, a las facilidades que ustedes tengan como personas servidoras públicas. Pero sí, nosotros se los hacemos llegar vía correo electrónico. Otra pregunta en el chat dice, ¿cuál es el proceso para que mi municipio sea parte de la integración de la City y con quiénes nos dirigimos? Bien, en este caso, puntualmente el seguimiento sería con nosotros a través de nuestro correo electrónico sin ningún problema, o si de parte de Cipina nos pudieran, como bueno, mencionaban, hacer favor de compartir nuestros datos, ya sea por llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico. Ustedes se comunican con nosotros y nosotros puntualmente, su servidor es el que le da el seguimiento a esas cities municipales. Yo puntualmente les voy a pasar toda la información y lo primero que toca es conectarnos en una reunión, a lo mejor virtual, o si se puede de manera presencial, lo llevamos a cabo, para que ustedes, yo lo que hago es asesorarlos sobre esa instalación, resolverles todas sus dudas. Posterior a ello, ya que tienen llenada su acta para pasarla a Cabildo, les solicitamos que en la sesión ordinaria de Cabildo, si es que la tienen próxima, o si no, realizar una sesión extraordinaria, la pasan, la firman y ustedes me regresan el acta constitutiva de esta City. Una vez que ya hayan entregado esta acta firmada y sellada, bueno, el sello no es tan necesario, pero de preferencia, yo me acerco nuevamente con ustedes para empezar a trabajar con esas capacitaciones que brindamos a personas servidoras públicas, a niñas, niños y adolescentes, a padres de familia o a docentes. Y bueno, por ahí vi que mencionaban si había una fecha límite para la instalación de esa City. No, no hay una fecha límite, pero siempre me gusta decir que era el día de ayer instalarla, esta comisión. Entonces, no existe una fecha límite, pero es importante que empezamos a trabajar ya de ya para instalar esta comisión. Bien, y me parece que hay más preguntas o Pregunta proporcionarles. en el chat dice, en el caso de proporcionar el permiso de empleo, lo puede otorgar la City o tiene que ir a la ciudad de Puebla? No, puntualmente en este caso, bueno, muchas gracias. Este permiso laboral es únicamente expedido por nosotros como dependencia estatal. Ustedes como City lo único que van a realizar es la vigilancia o la propuesta de acciones en favor de la prevención del trabajo infantil. Pero los permisos laborales sí es necesario que acudan puntualmente aquí a la ciudad de Puebla. Estamos tratando de llevar a cabo un registro de manera, perdón, digital, porque también tenemos las limitaciones o las complicaciones que hay a la hora de acercarse a la ciudad de Puebla. Actualmente no está en marcha, pero es un proyecto que se está trabajando. Entonces, hasta que no esté en funcionamiento, es necesario que se acerquen aquí a la ciudad de Puebla. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, al parecer ya son todas las preguntas que tenemos. Muchas gracias, licenciado Mauricio, por esta valiosa participación. Igual agradecerles a cada uno de ustedes por poderse tomar el tiempo en conectarse y tomar estas capacitaciones. Recuerden que mensualmente vamos a hacer este tipo de capacitaciones con temas diferentes y de valor que les pueda servir a cada uno de ustedes. Igual, les pedimos que no se desconecten. Vamos a dar dos anuncios.
Vamos a dar dos anuncios importantes a los municipios. El primero, les pedimos que nos envíen información sobre sus actividades artísticas, culturales, deportivas, en donde participen niñas, niños y adolescentes. Esto para darle una mayor difusión en nuestras redes sociales del CIPINA del Estado de Puebla. Tenemos el ejemplo de Atlisco. No sé si Atlisco siga conectado. Bueno, al parecer no. Atlisco hizo un festival nacional de coros infantiles y juveniles. Se los voy a presentar para que lo vean. En donde crearon una página y tienen flyers y imágenes de este evento que tuvieron. Si ustedes tienen alguna actividad similar a esta, que tenga que ver artística, cultural o deportivo, que incluyen a niñas, niños y adolescentes, nos los pueden compartir para que nosotros lo compartamos a través de nuestras redes sociales y darle una mayor difusión. No sé si, por ejemplo, que era de coro a nivel nacional, que más municipios se hubieran integrado para poder participar. Igual, el otro anuncio es si nos pueden mandar un reporte de actividades y acciones en beneficio de la niñez con evidencia fotográfica. Nosotros les vamos a mandar por correo electrónico el oficio y un ejemplo para que ustedes puedan reportarnos todas esas actividades. Todo esto es importante porque nosotros realizamos un informe con todo lo que ustedes hacen. Posteriormente se les va a enviar el oficio correspondiente de estas dos actividades que queremos hacer con ustedes. Y vamos a proceder ya con el cierre de la ponencia. A nombre de mi titular, Gonzalo Prado Álvarez, secretario ejecutivo del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, quiero agradecerles a los dos ponentes que tuvimos, a Mauricio y a Vincent, por esta valiosa información que nos dieron, y a cada uno de ustedes por poder participar y tomar estas capacitaciones. Recuerden que hoy en día el trabajo infantil es muy importante tenerlo en cuenta, informarnos, ver cómo podemos actuar, más nosotros que pues somos autoridades y podemos ayudar a disminuir este porcentaje del trabajo infantil. Sin más por el momento, me gustaría pedirles que si todos puedan prender su cámara para hacer la foto oficial de esta sexta capacitación, por favor. Muchas gracias a todos. Esto sería todo por esta capacitación. Espero les haya servido muchísimo y los esperamos el siguiente mes con el siguiente tema. Muchas gracias.